El despertar del gigante europeo. ¿Cómo Alemania se convierte en la nueva potencia militar frente a Rusia? Imagina un país que en el pasado era temido por su poderío militar y que ahora se ha vuelto tan débil que ni siquiera sus helicópteros de combate pueden despegar. Esa era la realidad de Alemania hace solo unos años. Pero hoy todo ha cambiado. En 2019, la prestigiosa revista británica The Spectator calificó al ejército alemán de broma. Y no era una exageración. En aquel momento, toda su flota de helicópteros Tiger estaba inmovilizada por errores técnicos. Un ejército que antes era temido por su precisión técnica ya no podía hacer volar sus propios aparatos. Pero, ¿qué ha convertido a esta potencia militar en un tigre de papel? Entre 1945 y 1990, Alemania se vio obligada a limitar drásticamente su poderío militar. Incluso hoy en día, el país sigue estando limitado a 370.000 soldados en activo y no tiene derecho a desarrollar armas nucleares. Restricciones que muchos en Europa acogieron con satisfacción, hasta que Putin cruzó la línea roja. En 2022, el exinspector general de la Bundeswehr reveló una verdad impactante. Solo el 30% de los helicópteros de la Marina estaban realmente operativos. Apenas un tercio de los aviones de combate estaban disponibles y solo 3 de los 6 submarinos alemanes podían hacerse a la mar. Para Putin, era una oportunidad de oro. Frente a él, una de las mayores economías de Europa no era más que un coloso con pies de barro. Pero el líder ruso cometió un error fatal. Subestimó la capacidad de Alemania para transformarse cuando la amenaza se vuelve existencial. El 24 de febrero de 2022, todo cambió. La invasión de Ucrania por parte de Rusia golpeó a Europa como una descarga eléctrica. Y fue Alemania la que reaccionó con más fuerza. En menos de 16 meses, Berlín ha logrado lo que nadie creía posible. En primer lugar, ha roto su dependencia energética de Rusia, una dependencia que muchos consideraban insuperable. A continuación, se ha convertido en el segundo mayor apoyo financiero de Ucrania, después de Estados Unidos. Y eso solo fue el principio. Marzo de 2025. Alemania da la voz de alarma. Según un informe conjunto del Bundeswehr y los servicios de inteligencia alemanes, Rusia considera ahora a Occidente como un enemigo sistémico. A pesar de su compromiso en Ucrania, la Marina y la aviación rusas permanecen en estado de máxima alerta. Más preocupante aún, Moscú dedica ahora más del 6% de su PIB a la defensa y prevé aumentar sus fuerzas armadas a 1,5 millones de soldados. Ante esta amenaza existencial, Alemania ha decidido hacer lo que nadie hubiera imaginado posible: volver a ser una potencia militar de primer orden. Hablemos de cifras. En 2024, Alemania invirtió $88.500 millones en defensa. Se trata de un espectacular aumento del 28% con respecto a 2023 y del 89% con respecto a 2015. En otras palabras, Berlín casi ha duplicado su presupuesto militar en una década. Y eso no es todo. En 2022, en los días posteriores a la invasión rusa, Alemania creó un fondo especial de 105.000 millones de euros para modernizar su ejército. Este fondo ha permitido al país enviar más de 14.300 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, al tiempo que ha invertido masivamente en 97 proyectos de adquisición y desarrollo para sus propias fuerzas armadas. El resultado: nuevos tanques Leopard 2 A8, submarinos U-212CD de última generación, misiles Patriot adicionales y un refuerzo masivo de su artillería de 155 milímetros. Una metamorfosis que ya hace temblar al Kremlin. Pero Alemania no se detuvo ahí. En marzo de 2025, el Parlamento alemán votó un aumento histórico del gasto en defensa, aprobado por 2/3 de la Asamblea. Esta decisión histórica eximió al gasto militar de las estrictas normas sobre la deuda alemana. Se creó un presupuesto colosal de 547.000 millones de euros para reforzar tanto el ejército alemán como las infraestructuras estratégicas. El futuro canciller Friedrich Merz lo dejó claro. La decisión tomada hoy debe ser el primer gran paso
hacia una nueva comunidad de defensa europea. Alemania no se está fortaleciendo solo por sí misma, sino para convertirse en el escudo de Europa frente a la amenaza rusa. En concreto, Berlín ha eliminado su límite de endeudamiento para gastos militares. Anteriormente, cualquier gasto que superara el 0,35% del PIB debía financiarse sin recurrir al endeudamiento. A partir de ahora, los gastos que superen el 1% del PIB ya no estarán sujetos a esta restricción. En pocas palabras, Alemania se ha dado carta blanca para revolucionar sus fuerzas armadas. Y por si fuera poco, a finales de abril de 2025, Berlín activó una cláusula de emergencia de la Unión Europea que permite aumentar rápidamente el gasto sin activar las normas presupuestarias habituales. Esta cláusula permite a Alemania y a otros miembros de la UE aumentar su gasto hasta el 1,5% de su PIB anual durante los próximos 4 años. El canciller Merz ya ha aprobado un plan de defensa e infraestructuras de 1.130 millones de euros. Alemania, que ya es la cuarta potencia militar mundial en términos de gasto, se acerca ahora a Rusia y China. Pero ¿en qué gasta exactamente Alemania estas colosales sumas? Más allá de los tanques, los submarinos y los sistemas de artillería, Berlín está invirtiendo masivamente en nuevos buques de guerra, interferidores de radio y radares de última generación, satélites espías y sistemas de inteligencia artificial. Estos dos últimos puntos son especialmente estratégicos. Con sus nuevos satélites, Alemania podrá vigilar los movimientos rusos en tiempo real y compartir esta información con sus aliados. En cuanto a la IA, permitirá el desarrollo de drones autónomos y armas inteligentes, lo que permitirá a Berlín hacer frente a Rusia con un riesgo mínimo para sus soldados. Pero la tecnología por sí sola no basta para formar un ejército. Alemania se enfrenta a un reto importante: el reclutamiento. Actualmente la Bundeswehr cuenta con 180.000 soldados en activo. El objetivo es aumentar esta cifra en 20.000 para 2031, en particular para crear una presencia militar permanente en Lituania, uno de los estados bálticos en primera línea frente a Rusia. El coste humano de esta expansión es considerable. Con un salario medio anual de $38.280 por soldado alemán, la incorporación de 20.000 nuevos reclutas supone un gasto adicional de $765.6 millones al año. Y para hacer más atractivas las carreras militares, Alemania probablemente tendrá que aumentar significativamente los salarios, lo que podría elevar fácilmente esta factura a más de $1.000 millones anuales. Para reforzar su personal, Alemania no se limita al reclutamiento activo. En noviembre de 2024, la Bundeswehr puso en marcha un nuevo sistema para recopilar datos sobre las personas en edad de servir, acompañado de una propuesta de servicio militar voluntario de 6 a 23 meses. El objetivo: constituir una reserva de 200.000 soldados, es decir, 140.000 más que los 60.000 actuales. Si se suman estos reservistas a las fuerzas activas, Alemania podría disponer de una fuerza militar de casi 400.000 soldados en caso de conflicto con Rusia. Una fuerza considerable para hacer frente a las tácticas de desgaste preferidas por Putin. En el plano diplomático, Alemania también está enviando señales contundentes. Ha ratificado un acuerdo con Lituania que prevé el estacionamiento de 5.000 soldados alemanes en territorio báltico. Y en 2024, la fragata alemana Essen fue desplegada en el Mar Rojo, convirtiéndose así en el primer buque alemán en disparar munición real desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El mensaje enviado a Putin es claro: la Alemania de hoy ya no es la de 2022. Ha roto sus cadenas y se ha comprometido firmemente a volver a ser una potencia militar de primer orden, y esta vez actúa en concertación con sus aliados de la OTAN y de la Unión Europea, como declaró el nuevo ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul. La guerra en Ucrania no se limita a unos pocos kilómetros cuadrados en Ucrania. Se trata de si vamos a permitir una guerra de conquista clásica en Europa. Los cínicos podrían recordar que la última potencia europea que libró una guerra de este tipo fue la propia Alemania. Pero quizás sea precisamente eso lo que hace tan crucial este renacimiento militar alemán.
Berlín reconoce los signos de un expansionismo que ella misma practicó y está decidida a situarse en el lado correcto de la historia. Para Putin, la conclusión es obvia. El objeto de burla en que se había convertido el ejército alemán se está transformando rápidamente en lo que podría ser el mejor baluarte de Europa contra las ambiciones rusas. Si el Kremlin planea ir más allá de Ucrania, ahora tendrá que contar con una Alemania rearmada, decidida y lista para el combate. La pregunta sigue en pie. ¿Es este despertar militar alemán la respuesta adecuada a las ambiciones expansionistas de Rusia? ¿O es un caso de demasiado poco, demasiado tarde, para un país que ha descuidado su defensa durante décadas? Una cosa es segura, el gigante europeo se ha despertado y el mundo entero observa.